Seguimos en la mesa de este miércoles 6 de junio. Estamos con Rafael Porsekansky, Gerardo Caetano, Guillermo Fossati y Teresa Herrera. El canciller brasileño José Serra pidió ayer aquí en Uruguay que se posponga hasta mediados de agosto la discusión sobre el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. Serra, que viajó ayer a Montevideo, incluso para reunirse con el presidente Tabaré Vázquez, además del canciller Rodolfo Nigno Boa, explicó que en agosto finaliza el plazo para que Venezuela cumpla con las exigencias comerciales que prometió cumplir en 2012 cuando se incorporó como miembro pleno del bloque. Cuando llegue ese momento, según propuso Serra, podrá evaluarse si Caracas contempló los requisitos y entonces sí decidir si se le pasa o no la presidencia pro tempore. Quiero decir que respeto mucho la posición del presidente Tabaré en el sentido de que considera encerrada su tarea, quiere pasar adelante, según se prevé en el propio estatuto del Mercosur. Pero como hay cuestiones específicas que ya fueron planteadas por Paraguay, incluso por nosotros, con menor énfasis, y como hay esa cuestión también de Venezuela, con relación a las condiciones que tendría que cumplir, pareció que podíamos seguir hablando en vez de tomar una decisión de inmediato. ¿Cómo vieron este nuevo argumento que se lanzó sobre la mesa? Cuando hasta ahora lo que se discutía era si Venezuela podía o no asumir como presidente pro tempore, teniendo en cuenta su situación interna. El debate a propósito de si allí rige la democracia o no. Claro, un aspecto que me parece interesante es lo subyacente, lo que está de fondo detrás de todo esto, porque yo estoy convencido que Nin, por ejemplo, una cosa es lo que tiene que decir y otra cosa es lo que en el fondo piensa. Está obligado a presentar determinada posición, y en esto hemos visto varios actores que han estado jugando en posiciones muy distintas. Almagro, por ejemplo, también en su momento es interesante cómo pasa de una posición a la otra. Ahora, cuando él destaca lo jurídico es lo que tenemos que sostener, y esto va de la mano con dar la presidencia, pasar la presidencia del Mercosur a Venezuela. Esa es una realidad, pero por otra parte uno se pregunta si dice concretamente, el canciller uruguayo indicó que hoy en el Mercosur no hay consenso para analizar la situación de Venezuela en el marco del protocolo de Ushuaia. Este protocolo, firmado en 1998 en la ciudad del sur argentino, estableció una cláusula democrática por la cual se puede excluir del bloque al país en donde se quiebre el orden democrático. La pregunta es, ¿no hay suficiente evidencia para entender que hay quiebre del orden democrático en Venezuela? Pero lo que sostiene Nin es, para sacar a Venezuela de la posibilidad de asumir la presidencia pro tempore, primero se la debió haber suspendido. Y hasta ahora no ha habido debate a propósito de la democracia en Venezuela. La define como democracia autoritaria. Él entiende, Nigno Boa entiende que es una democracia autoritaria, pero dice, lo cierto es que el Mercosur no ha resuelto nada con respecto a Venezuela. Por lo tanto, Venezuela hoy está en condiciones de asumir. Y lo jurídico implica que tiene que asumir. Lo de Nin diciendo democracia autoritaria me hizo acordar un viejo artículo que llamaba el concepto, me sale en inglés, estiramiento conceptual, que era sobre la democracia. A la democracia se le han endilgado una cantidad industrial de adjetivos, democracia electoralista, democracia participativa, democracia representativa, un montón, delegativa, ahora me acuerdo también protagónica, etcétera. Ahora, cuando uno democracia dice avanzada. Democracia avanzada, democracia retrocedida, podríamos seguir. Ahora, cuando uno dice democracia autoritaria, es casi un contrasentido, porque o es democrático o es autoritario, es decir, como decir democracia dictatorial, no tiene mucho sentido. Es decir, me gustaría preguntarle al canciller qué quiso decir exactamente. Segundo, lo que planteaba Guillermo, Venezuela está al borde en este momento. Siempre en estos últimos años se ha comportado como un híbrido. Hay una prueba de fuego aquí. ¿Qué va a hacer el Poder Judicial con este pedido del Poder Ejecutivo para disolver el Parlamento? Creo que allí se acaban todas las dudas. En ese caso se configura un golpe. Por mucho menos se suspendió Paraguay. También digamos las cosas como son. Por mucho menos se suspendió Paraguay. No por casualidad Paraguay, el gobierno paraguayo está con una actitud intransigente de querer que Venezuela no asuma la... Hay una especie de vendetta política, pero evidente. Pero ahí entra lo jurídico del Mercosur. Yo tengo acá el acuerdo de Ushuaia,
que incluye la cláusula democrática, el artículo 4 dice: en caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte del presente protocolo, y viene todo un debate sobre qué quiere decir ruptura del orden democrático, pero lo cierto es que lo que prevé es que los demás Estados parte promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado. O sea, hay que desarrollar toda una serie de pasos antes de terminar en una sanción, una suspensión o lo que sea. Ahora, de todas formas, perdón, una cosita, dos cositas chicas. No miremos esta crisis y este tira y afloje por si Venezuela sí, Venezuela no la presidencia, solamente como una disputa política y como un debate en torno a si Venezuela es o no democrática. Miremos el trasfondo comercial aquí. Venezuela es el miembro más férreamente opuesto al avance de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, por bloques. Y ahí hay toda una movida también, es decir, aquí no hay solo consideraciones políticas. Después hay elementos que son casi teatrales, telenovelescos. Por ejemplo, que el canciller Núñez haya dicho que existe un WhatsApp entre Nin Noboa, Malcorra y Loizaga, pero que aún José Serra no se ha sumado porque es un poco nueva y que tampoco está Delcy Rodríguez en ese WhatsApp, que es para estar en contacto permanente. Eso es telenovelesco ya, para empezar. Y el segundo elemento es que José Serra diga que Venezuela está en una nebulosa política. Muy bien por José Serra, porque Brasil no está en una nebulosa política, ¿verdad, señor canciller Serra? Digo, es todo realmente... le están haciendo el juego aquí a los Smoris, a los Darwin Desbocati, a todas las figuras que juegan con el humor político, porque es sensacional el panorama. Para agregar a la telenovela, digo, es incomprensible que cuando Almagro plantea lo de la Carta Democrática, digo, Macri, que además previo había dicho que sí, que había que aplicar la Carta, después se da vuelta. Digo, a mí una de las el comportamiento del gobierno argentino en las últimas semanas es raro, ¿no? Es raro. Sinuoso, contradictorio. Por eso digo que estoy agregando capítulos a la telenovela, porque a mí me parece que lo de Macri, que incluso dijo, bueno, yo voy a presidir el Mercosur, y después Malcorra retándolo porque dijo que iba a presidir el Mercosur. Es una cosa, es decir, a mí una cosa que yo anoche pensaba cuando estaba preparando, ¿no?, los temas, realmente... ¿Qué mundo que nos ha tocado vivir? ¿Qué inseguridades de todo tipo? Todos los días nos levantamos con alguna sorpresa nueva. No es lo mismo y es bastante distinto, pero todo este tema de las integraciones, con el tema de Inglaterra, ¿no? Es decir, cómo están como desmembrándose, digamos, determinadas cosas que durante muchísimos años nos parecieron que, porque el Mercosur, a pesar de lo débil, de las dificultades que yo reconozco que ha tenido todo el tiempo, también parecía como que ahora, con esto de la Unión Europea y todo, pero claro, con el despatarre de Brasil, perdón por el término poco ortodoxo, pero me parece que lo describe bien, con todos los problemas de Venezuela, y después otros países que se supone que deberían tener una actitud más coherente, no la tienen, como es el caso de Argentina. Realmente yo estoy sumamente desconcertada y comparto lo de la telenovela venezolana, digo, porque las brasileñas en muchos casos tienen calidad, no el gobierno actual, pero digo. Varias consideraciones. En primer lugar, a propósito de ese concepto tan contradictorio de una democracia autoritaria. Sartori decía que estábamos viviendo el triunfo ideológico de la democracia. La democracia se había quedado sin enemigos, pero que eso generaba un enorme peligro, que era la confusión democrática. Todos invocaban el prestigio de la democracia, pero con adjetivos que de alguna manera encubrían que estaban hablando de cosas distintas. Exacto. Yo tengo una convicción, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo, que en Venezuela no impera un orden democrático y que las condiciones están dadas para la aplicación de los instrumentos necesarios. Creo que plenamente. La última prueba sería si disuelve el Parlamento. Si se disuelve el Parlamento. Claro. Otra cosa. ¿A quién se le puede ocurrir entregarle en este contexto la presidencia pro tempore a Venezuela? Solo a Uruguay. Bueno, a Uruguay se le ocurrió. Pero, no. Bueno, y tiene argumentos, ¿no? Pero tiene argumentos. Aplicar. Pero ojo, Venezuela no es que esté en contra de la negociación con la Unión Europea.
está fuera de la negociación. O sea, no participa de la negociación. Que es el asunto más importante de la agenda del Mercosur en este tiempo. Bueno, pero en esa la han puesto como resistente de todas formas, Gerardo. Por supuesto. La han puesto como... la han puesto resistente. ¿Por qué? Porque ni siquiera podría... Venezuela no ha terminado de convalidar los requerimientos para ser miembro pleno del Mercosur. Claro. Porque su colapso económico le genera enormes dificultades eso para lo hacerlo. reclama Paraguay, ¿no? Y eso lo reclama Paraguay. Infinitamente más problemas tendría para entrar en una negociación con la Unión Europea. Bueno, por eso en la fórmula esa que anunciaron en Montevideo la semana pasada, Nin y Malcorra, Uruguay quedaba a cargo de las negociaciones con la Unión Europea. Pero era quien primero debió decir, miren señores, no se da la coyuntura para que este país asuma la Secretaría Pro Tempore del Mercosur, es Venezuela. Por varios motivos. Primero, Venezuela ya fue tuvo la Secretaría Pro Tempore del Mercosur. Cuando le tocaba a Paraguay, Venezuela ocupó. Fue tan terrible su inacción, la imposibilidad absoluta de la inacción, que ni siquiera tuvo la posibilidad de organizar una cumbre presidencial en tiempo y forma. Perduró mucho más de los 6 meses y no hubo una sola acción de la Secretaría Pro Tempore venezolana. En segundo lugar... ¿Te puedo hacer una pequeña interrupción, Gerardo? ¿Cómo no? Que ahora, ¿qué cosa tan complicada a nivel reglamentario, legal, que un miembro no pleno pueda ejercer la presidencia pro tempore? Lo que pasa es que la Está bien decisión del Mercosur contra lo jurídico resolvió que la incorporación de Venezuela, aún antes de ratificar por la vía formal los requerimientos para ser Estado pleno, se incorporaba como Estado pleno. Es decir, que no es un Estado asociado, es un Estado pleno. Fue una decisión política. Es un Estado pleno, pero no pleno. Exactamente. Pleno, pero no pleno. Cuando la política está por encima de la legalidad. Si ya fue presidente pro tempore, ¿cómo se entiende que ahora Brasil ponga como requisito para que asuma como presidente pro tempore examinar si cumplió o no con todos los acuerdos que tenía que firmar? Todo esto se da en una coyuntura. Ya fue presidente pro tempore. Aumentó el temor a Venezuela. Detrás de todo esto hay Uruguay está quedando solito frente a este tema, por algo es. Y por eso, y ahí me quería referir. Está quedando solo con un gobierno en transición. Ayer me sorprendía escucharlo a Serra hablar del colapso político venezolano, como si estuviera hablando desde un gobierno plenamente instalado. Serra además es un hombre que basta conocer un poquito de la política brasileña. Serra siempre estuvo contra el Mercosur. Siempre estuvo contra el Mercosur. Es un anti-Mercosur contumaz. Siempre lo dijo, ¿cómo Brasil le va a preguntar a Uruguay para tomar decisiones? Ya lo invitó a tener relaciones bilaterales a Uruguay con el África subsahariana, perfecto. abrir otro camino. Pero por otra parte, lo que sí es impresionante son los zigzagueos argentinos. Y eso tiene un nombre, que es la Secretaría General de Naciones Unidas. Susana Malcorra aspira a ese cargo. Claro. Exactamente. Pero cuesta creer, ¿no? Cuesta creer que tipo de asuntos en la política regional se guíen o se determinen en función de esos otros intereses, ¿no? Cuesta creer. ¿Algo más, Guillermo? Sí, no, es más de lo mismo, ¿no? Es decir, y la sorpresa de entender concretamente, la gran incógnita para mí está en la posición que asume Uruguay frente a esto, es decir, el grado de adhesión casi a la persona de Maduro. Yo creo que en cierta medida es parte de los problemas y los compromisos políticos internos que tiene el gobierno adentro de su propia fuerza política, y la posición particularmente de Mujica frente al tema Maduro, que está condicionando la posición de Vázquez. Esa es mi posición. Yo discrepo allí, porque me parece que Nina, al decir que Venezuela, por ejemplo, es una democracia autoritaria, no es que está simpatizándose, por ejemplo, en forma abierta con el régimen de Maduro. Lo que está haciendo Uruguay es jugando un poco con los dos, bien como país pequeño, es decir, no quiere ser el líder, el abanderado, es decir, mantengo la presidencia pro tempore porque Venezuela no puede asumirla, pero tampoco quiere tirarse de frente contra quienes quieren sacar a Venezuela. Está jugando un poco con las dos partes, como se está viendo en los hechos.